Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 18. La cacería, segunda parte. Los soldados que hacían de guardaespaldas estaban claramente angustiados. Los oficiales discutían entre ellos, con ocasionales miradas exasperadas a Bassen. Habían pasado ya 2 horas completas desde que su señor había abandonado su asiento. Mucho más que un tiempo razonable para responder a la llamada de la naturaleza. Bassen sabía que era demasiado tarde para lamentar su decisión de no acompañar a Hinsi. De todos modos, Hinsi le había dicho específicamente que se quedara atrás. Bassen había visto a su padre dar algún tipo de instrucciones a la sirvienta que siempre estaba con ellos. Bassen gruñó y arrugó la frente. Todos le decían que se parecía a su padre cuando hacía eso. Sin embargo, en ese momento, su padre, Gao Yun, permanecía inexpresivo, simplemente observando lo que ocurría. Bassen estaba directamente involucrado, pero hoy, Gao Yun era un espectador. Se limitaba a actuar como los demás funcionarios. Bassen estaba desesperado por preguntarle a su padre qué debía hacer, pero no podía acercarse a él dadas las circunstancias. En su lugar, trató de imaginar dónde podría estar su maestro, incluso mientras intentaba ignorar la distracción de la molestia de los otros funcionarios. Ya había enviado a uno de sus subordinados a buscar, pero la verdad es que le hubiera gustado poder ir personalmente. Enfermo por estar atrapado en un papel que parecía puramente formal, lo único que podía hacer era esperar a que su hombre volviera. Uno de los criados afirmó haber visto a Hinsi salir del edificio, diciendo que iba a tomar el aire. Les había dicho a los guardias que no lo siguieran, pero una pequeña dama de compañía había ido tras él con un poco de agua. Bassen sabía quién debía de ser, y eso solo le hacía estar más seguro de que había ocurrido algo. No debería haber esperado aquí. En este momento, había 2 actitudes claramente diferentes entre los presentes, los que estaban preocupados por su maestro desaparecido, y los que se divertían abiertamente de que hubiera desaparecido durante tanto tiempo con una sirvienta. Bassen estaba especialmente furioso con los idiotas de este segundo grupo. Se contuvo de discutir abiertamente con ellos, eso nunca ocurriría, quiso exclamar, pero el resultado fue un golpeteo compulsivo de su pie contra el suelo. El ambiente del banquete se estaba agriando rápidamente. Bassen tenía la impresión de que Sisou podría haber devuelto las cosas a su cauce con solo una palabra, pero su anfitrión estaba demasiado ocupado sirviendo vino en su corpulento vientre de mapache. Bassen no podía imaginar lo que estaba pensando. Sisou nunca habría llegado donde estaba sin ser quien era, pero desde esa perspectiva, había un hombre que podría haberle superado, el estratega Lacan. Sin embargo, se sabía que Lacan no tenía esas ambiciones. El hombre al que la gente llamaba excéntrico, extraño, estrafalario, había comprado recientemente a una cortesana, y estaba encerrado en algún lugar con ella en lugar de asistir a esta cacería. Su ausencia no era especialmente destacable, lo que hizo que la corte se pusiera a parlotear fue la constatación de que el excéntrico monocorde tenía sentimientos humanos reales. Dicho esto, Sisou era el anfitrión de este banquete, y no estaba en condiciones de llevar a cabo ningún complot personalmente. Bassen esperaba que no ocurriera nada malo mientras fuera él quien asistiera a su maestro. Si ocurría algo, sospechaba que sería instigado por alguien que no fuera Sisou, que su anfitrión no estaría involucrado. Fue entonces cuando un soldado, musculoso y todavía joven, se acercó corriendo, con sus pisadas golpeando el suelo. «Disculpen, señores», dijo al entrar en la sala de banquetes y ponerse delante de Bassen. No era del todo correcto, pero nadie le detuvo. El soldado se arrodilló ante Bassen, que le indicó que levantara la vista. «¿Qué pasa?», preguntó Bassen. En respuesta, el soldado echó un vistazo a la habitación y le pasó a Bassen un trozo de tela. Este reconoció inmediatamente la tela húmeda y deshilachada. Observó la expresión del soldado. Estaba desesperado por mirar a su padre para ver lo que podría estar pensando, pero reprimió el impulso, agarrando la tela con más fuerza. «Es eso». Un oficial extendió la mano, pero Bassen le ocultó el paño. Sin levantar la vista del suelo, dijo,
un trozo de la túnica de mi maestro. Con cuidado y sin expresión, miró al soldado. El joven volvía a mirar al suelo mientras decía, lo encontré colgado de una roca en la cuenca de la cascada. Aquello hizo que la sala vibrara. Así que el invitado desaparecido había rasgado su túnica. No había nadie en la zona, continuó el soldado. Sin embargo, el río es rápido allí y está crecido por las recientes lluvias. La gente que había estado riéndose de la cita del visitante con una de las damas se puso pálida. Envíen un grupo de búsqueda, inmediatamente, gritó alguien, pero ya era un poco tarde para eso. Los invitados empezaron a salir de la sala de banquetes hasta que solo quedó un puñado de personas, entre ellas Bassen, el soldado que había traído el informe y Sisou. El soldado miró en dirección a los que se habían ido, y luego se puso de pie. Si me permite, señor, voy a volver al lugar donde encontré eso y echar otro vistazo, dijo, y luego se marchó también. Bassen fingió no darse cuenta de que cuando el soldado había levantado la vista, había sonreído. Bassen salió de la residencia, indicando a 2 de sus subordinados que se quedaran en la sala de banquetes. Aquellos que compartían la preocupación de Bassen por su maestro ya habían enviado a sus hombres a buscar la primera vez que Bassen se lo había pedido, de modo que ahora solo los burlones se tropezaban para parecer útiles. Bassen oyó que algunos de los otros invitados le gritaban, y les respondió con displicencia, pero lo que realmente estaba haciendo era mirar a su alrededor. Encontró al soldado que le había informado. Ahora estaba acompañado por un perro que olfateaba, buscando algo. Parecía un animal de caza rastreando, pero entonces uno de los oficiales pasó por delante de él y comenzó a aullar. ¿Qué demonios?, exclamó el hombre, encogiéndose al encontrarse como objeto de todo ese ruido. Ah, lo siento mucho, señor, dijo el adiestrador del perro. Aléjelo de mí, exigió el hombre. El soldado consiguió apartar al perro, pero ahora el animal empezó a ladrar al subordinado del funcionario. El hombre y su subordinado se alejaron, pensando claramente en que se trataba de un animal de caza mal entrenado. Después de otros 30 minutos de búsqueda, alguien gritó en dirección a la cascada. Un grupo de invitados estaba reunido aguas abajo de la cuenca. Allí había una túnica desgarrada, con puntas de color rojo oscuro, y una flecha rota clavada en ella. ¿Qué está pasando aquí?, dijo Bassen, pero los descubridores de la túnica negaron con la cabeza. El desgarro de la vestimenta coincidía perfectamente con el trozo de tela que se había encontrado antes. El agua había hecho que las manchas rojas se desvanecieran, pero eran inequívocamente de sangre, y se remontaban claramente al lugar donde había impactado la flecha. El dueño de la túnica no aparecía por ninguna parte. Si la túnica había sido arrastrada por la corriente, debía estar río arriba, pero si la flecha había atrapado el traje y el dueño se había escurrido de él, entonces podía estar río abajo. Sin embargo, no había marcas de humedad en las orillas del río, lo que hacía improbable que hubiera subido hasta aquí. Bassen miró el trozo de tela desgarrado y frunció el ceño. Muéstrame la flecha. Uno de sus hombres le pasó el proyectil roto. Inspeccionó las plumas de la cola y la cabeza. Luego se volvió hacia la creciente multitud de funcionarios y anunció, me disculpo, pero vamos a tener que registrar las pertenencias de todos. La flecha estaba recubierta de plumas de halcón. Eran caras, lo que limitaba el número de personas que podrían haberlas utilizado. Sin embargo, muchos de los invitados a esta expedición, sabiendo que se iban a utilizar halcones en la caza, habían traído supersticiosamente provisiones decoradas con plumas de halcón. Es más, cada uno de los artículos había sido minuciosamente elaborado a mano por artesanos profesionales. Los de ilustre cuna odiaban ver un diseño repetido, incluso cuando se trataba de consumibles como las flechas, preferían ser únicos. Era de esperar que cada uno de ellos llevara flechas de construcción y materiales excepcionales. Aunque evidentemente les disgustaba ser objeto de sospecha, los invitados accedieron a regañadientes, sacando cada uno de ellos los utensilios de caza de su carruaje, aparentando estar seguros de que no había ninguna flecha de este tipo entre sus pertenencias. ¿Puedes explicarme esto?, preguntó Bassen con frialdad. ¿Qué es eso?, respondió el angustiado dueño de la flecha que sostenía Bassen. Su nombre era Loen, un alto funcionario de la junta que se encargaba de las finanzas.
Pero su título o cargo poco importaba. De momento, su abundante barba temblaba mientras negaba tener conocimiento de la flecha. No poseo nada de esto, debe haber algún error, dijo, con muchos temblores y gesticulando. Los espectadores comenzaron a murmurar. Las miradas de sospecha empezaron a dirigirse a Loen. A pesar de lo que decía el hombre, la flecha rota en la mano de Bassen coincidía perfectamente con las del equipaje de Loen. Por favor, explique por qué es un error, dijo Bassen. Alguien debe haberlas colocado allí para inculparme. La cara de Loen estaba llena de pánico, y sus sirvientes compartían su angustia. Obviamente, todos estaban profundamente conmocionados por este giro totalmente inesperado de los acontecimientos. La defensa de Loen hizo que la multitud volviera a hablar. Era cierto, parecían estar de acuerdo, que solo un criminal excesivamente torpe guardaría un carcaj lleno de las flechas utilizadas en un crimen. El soldado con el perro se situó detrás de Bassen, observando la escena como si quisiera hacer algún comentario. Bassen volvió a estudiar el jirón de tela. Entonces, tal vez las flechas que se cambiaron fueron arrojadas en algún lugar cercano. Su mirada abarcó la residencia y todo el paisaje que la rodeaba. Hemos buscado en las orillas del río de forma bastante exhaustiva, así que quizás sea el momento de empezar a buscar en el bosque. Alguien se estremeció al oír eso. Fue el más leve de los movimientos, pero alguien que estuviera observando con atención lo habría visto. Pero esta persona mordería el anzuelo. ¿Nos dividimos y buscamos, entonces? Bassen preguntó. No necesito a todos aquí. Con que la mitad de ustedes me ayude a buscar a mi maestro, sería suficiente. Nadie se atrevió a objetar esta propuesta. Loen y su grupo, mientras tanto, seguían recuperando la cordura. Bassen dejó escapar un suspiro y miró al soldado que estaba detrás de él. El hombre le dedicó una sonrisa amistosa. Esto sería suficiente, pensó Bassen. Miró la túnica rota, abiertamente molesto. La tela tenía una letra familiar. El hombre miró a su alrededor, presa del pánico, preguntándose si aparecería alguien. Estaba seguro de que era imposible que lo encontraran, pero que todo el mundo te buscara era, no obstante, una sensación inquietante. Nunca lo encontrarían, estaba seguro, pero el pensamiento lo llevó naturalmente a acercarse a él. Estaba en el bosque, con sus montones de hojas caídas y su suelo blando. Las hojas estaban bien esparcidas, por lo que no se notaría a simple vista. Sin embargo, si ese grupo de hombres decididos empezaba a hurgar en las hojas y acabar en el suelo, eso podría ser un problema. ¿Qué hacer? El hombre se puso nervioso. ¿Por qué había estado allí? La pregunta le acosaba. Tal vez eso era lo que le hacía sentir más pánico que de costumbre. Cuando llegó a su destino, respiró aliviado. Nada había cambiado. El terreno estaba intacto, tal como lo había dejado. ¿Hay algo ahí, señor? El hombre se estremeció al oír una voz detrás de él. Se giró para ver a una mujer joven con el pelo empapado, sosteniendo un paquete envuelto en tela y manchado de barro. Sus ojos se abrieron de par en par. Oye. Eso es. El hombre alargó la mano, pero una gran mano le agarró la muñeca. Miró y vio al dueño de la mano, un soldado fornido, el del perro de caza. Por segunda vez esa noche, el perro aulló al hombre. Supongo que a los perros no les gustas mucho, dijo la joven, afirmando su agarre del paquete, con la mirada fría. Apuesto a que por esto no querías cazar con ellos. Del interior del paquete, sacó una pistola Feifa.